Buenos días, hermanos. Quiero compartir un poquito más de la palabra del Señor en esta hora y, y voy a hacerlo en el nombre del Señor con la confianza de que como siempre el Señor estará con nosotros y nos asistirá en el estudio de su palabra. Así que vamos a hacerlo con una oración. Vamos a pedirle al Señor que esté aquí con cada uno de nosotros, asistiéndonos, entendiendo el mensaje de su palabra. Oramos. Querido Dios, en esta hora, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Lo hacemos, oh Señor, porque queremos compartir tu palabra. Pero para eso necesitamos el permiso de tu Espíritu y la dirección de tu Espíritu. Que tu Espíritu venga a asistirnos en esta hora. Que yo me pueda esconder detrás de la roca y que se pueda ver a Cristo Jesús y su amor por la raza humana. Gracias, oh Dios. Pedimos, te agradecemos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. En estos días, el mundo, podríamos decir, acaba de celebrar la Semana Santa. Cristianos y no cristianos han aprovechado la ocasión, unos para ir a la iglesia, otros para ir de compras, otros para quedarse en casa y ver televisión o no hacer nada, o tal vez hasta para tomar vacaciones. De todas maneras, podemos decir que el mundo entero está aprovechando esta ocasión. Y aunque nosotros, como iglesia local, no pudimos hacer nada en especial en esta Semana Santa, yo quisiera hablar un poquito de lo que celebramos y recordamos en esta semana que acaba de pasar precisamente. ¿Te habrás preguntado alguna vez por qué Cristo Jesús resucitó en domingo? ¿No sería lunes? ¿O viernes? ¿O sábados, como dicen otros? ¿O será exactamente como dice la palabra de Dios? Debo decirte que hay un número creciente de creyentes hoy día que están dudando lo que nosotros enseñamos o lo que la Biblia enseña sobre la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Quisiera compartir con ustedes algunos de esos detalles de que Cristo murió un viernes, descansó en la tumba el sábado y se levantó el domingo, como dicen las Escrituras. Primeramente, permítame comenzar con un versículo de la Biblia del libro de San Juan. San Juan capítulo 1 y el verso 29, y así dice la palabra de Dios. Al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el verso 35 añade aún más otra vez San Juan. Al siguiente día, otra vez, estaba Jesús y dos de sus discípulos con él. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Nota que el apóstol Juan introduce inmediatamente a Cristo cuando lo ve por primera vez, porque aunque eran parientes, no se conocían, y dice que lo introduce como el Cordero de Dios. Tan pronto como el hombre pecó, la segunda persona de la divinidad, que es Jesús, es introducido como el Cordero de Dios. Nota además que tan pronto Cristo se presentó como el Cordero de Dios, se insiste en la idea
de que lo hizo voluntario. No había fuerza externa. No había nada que lo obligara, ni compromiso, ni obligación. Cristo se presentó como el Cordero de Dios y podía hasta volverse al cielo en cualquier momento, cuando Él quisiera. Pero estaba aquí, estaba voluntario, lo estaba haciendo porque tenía una misión especial que cumplir. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el cielo no estaba dispuesto a aceptar nada más que no fuera la victoria en alcanzar al hombre caído, levantarlo del hoyo donde se encontraba, levantarlo, ¿verdad?, llevarlo consigo y ofrecerle otra vez de vuelta un espacio, un lugar en la familia del cielo. A este acto voluntario de Cristo presentarse como el Cordero de Dios a la tierra, el apóstol Pablo le llamó el misterio de Cristo, que nos ha sido revelado hoy día a través de la palabra con mayor claridad y mayor luz. El misterio de Cristo, y ese misterio hoy día ha sido revelado a nosotros. Déjame leértelo de Efesios capítulo 3 y versículo 4. Así escribió el apóstol inspirado. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Así que él dice que él tiene una inteligencia, un conocimiento, una revelación sobre el misterio de Cristo. Ese misterio, esa revelación de Dios, esa buena voluntad del cielo por la tierra, ese amor de Cristo por la familia humana, será revelado aún con mayor magnitud el día que tú y yo lleguemos al reino de los cielos. Por ahora quiero decirte que hay mucho revelado, muchísimo. Solamente lo que está en la palabra de Dios nos podría mantener ocupados, aprendiendo y conociendo y descubriendo por toda nuestra vida. Este tema es el tema en el cual desean mirar los ángeles y conocer más cada día. Hay una matutina llamada Maravillosa Gracia de Dios en la página 186 y dice así: la redención es un tema inagotable, digno de nuestra más íntima contemplación. Va más allá de la comprensión del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vívida. Así que yo quiero que tú sepas que este tema de la encarnación de Cristo, de Él venir a la tierra por querer salvar a la familia humana, hermanos, es un tema inagotable. Nosotros nunca lo vamos a poder agotar. Será el estudio de los redimidos por los siglos sin fin. Sigo leyendo. Si estuviera Jesús con nosotros hoy día, nos diría, como dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Tiene muchas cosas más que decirnos. Tiene más revelaciones que hacer, pero no lo ha podido hacer por nuestra torpeza, nuestra dureza de corazón, nosotros no dedicarle el tiempo debido al estudio de este tema. Sigo leyendo. Jesús anhelaba desplegar ante la mente
de sus discípulos profundas y vivientes verdades, pero fue imposible por la mundanalidad de ellos y su comprensión nublada y deficiente. Así que Dios quiere compartir con nosotros, quiere revelarnos más. Quiso hacerlo con los discípulos, pero no podían entender, no podían avanzar al paso que el maestro quería. Su limitación, su mente, podríamos decir, su entendimiento de las cosas estaba nublado por las tradiciones de los hombres. Arriba de eso, nos dice aquí que la mundanalidad estaba limitando su comprensión. Quiere decir que este mismo puede ser tal vez nuestro problema. La mundanalidad en nosotros no nos permite ahondar, excavar, alcanzar más allá, descubrir más revelaciones, entender más claramente la palabra de Dios. En Apocalipsis 13:8 encontramos otro versículo más que a mí me gustaría compartir en esta hora. Apocalipsis 13:8, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así que San Juan otra vez vuelve a introducir aquí a Cristo como el Cordero de Dios, pero le añade un poquito más de luz, le añade un poquito más de revelación. Este Cordero no fue muerto desde la caída del hombre en el Edén. Este Cordero fue muerto desde la fundación del mundo. Así que desde el momento en que el cielo decidió que si había necesidad, Cristo vendría a esta tierra. Y vendría a esta tierra como el Cordero de Dios. Ya era un hecho que Cristo moría. Ya era un hecho que Cristo estaría muerto como el Cordero de Dios. Que Cristo moriría en la cruz del Calvario para nuestro favor. Solamente faltaba que llegara el tiempo y el cielo lo haría al pie de la letra. San Juan 5:46. Porque si vosotros creyereis a Moisés, dijo Jesús, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús le explica a los fariseos que Moisés realmente escribió de él. ¿Qué escribió? Escribió la biografía de Cristo. En los escritos de Moisés, como también en el resto de las escrituras, está expresada toda la vida del Mesías venidero. Todo estaba allí, detalle por detalle. Detalle que cuando nosotros todavía hoy lo estudiamos y lo comprendemos, nos maravillamos de que haya habido tanta revelación y todavía a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿Por qué no la recibieron? Porque tenían los ojos vendados, no podían entender, no alcanzaban a comprender la profundidad del mensaje que Dios le quería compartir. Déjame llevarte todavía un poquito más adelante. Cristo vino a la tierra como un bebé, como un niño. Finalmente llegó al templo a los 12 años. Y escúchalo bien, como lo presenta el deseo de toda la gente. Esa primera visita de Cristo al templo, escucha bien. Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo. Había ido como un niñito cuando lo presentaron, era solo un bebé de días, ¿verdad? Así que eso él no se recuerda de eso. Pero en la costumbre judía se acostumbraba a que de los 12 años en adelante toda persona debía asistir al templo.
Así que la mamá de Jesús se dispone a traer el niño al templo. Jesús veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Así que estaba en el templo, estaba observando derecha a izquierda todo lo que se estaba haciendo. Miraba el trabajo de los sacerdotes. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía que estaba estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Así que este niño viene al templo. Allí en el templo está observando todo lo que acontece. Y mientras está observando todo lo que acontece, está observando al sacerdote tomar el cordero, ponerlo sobre el altar, tomar el cuchillo, sacrificando al cordero. Y mientras él está observando esto, hermanos, dice que Jesús comenzó a notar algo muy especial. Que este cordero que estaba siendo sacrificado en ese momento en el templo, todo lo que envolvía de este cordero le parecía su propia vida. Que la vida de este cordero estaba totalmente ligada con su propia vida. Y comenzó silenciosamente a estudiar como si estuviera estudiando un gran problema. El misterio de su misión se le estaba revelando a Jesús por primera vez. Acuérdate, cuando Jesús vino a la tierra, aunque era Dios, asumió la humanidad en todo el sentido de la palabra. Y tuvo que aprender y tuvo que ser enseñado como todo otro niño que viene a este mundo. Pero pronto descubrió que él había venido a esta tierra con una misión. Que su misión estaba ligada a aquel cordero que estaba siendo sacrificado en el templo. San Lucas 24, 26 y 27, ya Jesús había muerto, se había levantado de mañana y camino a Emaús se encontró con unos discípulos. Estos discípulos iban hablando el uno y el otro y estaban hablando de lo que había acontecido en Jerusalén. Jesús se le acerca y entonces mientras se le acerca acontece este drama que te voy a revelar aquí ahora. San Lucas 24, 26 y 27. No era necesario, le dice a los discípulos, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Nota, aquí está precisamente el error de los judíos. No entendían que el Mesías debía venir primero a la tierra como un Mesías sufriente, representado por aquel corderito. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que no solamente Moisés, prácticamente los salmos, los profetas, todo lo que dice en la Biblia, en alguna u otra forma tiene algún mensaje de la vida de Jesús. Tú te pones a estudiar porciones mesiánicas en la Biblia y hermanos, es sorprendente todo lo que vas a encontrar. Que fue traicionado, que lo traicionaron uno de los mismos suyos, que salió con heridas en las manos, que tenía que morir, que debía morir joven, simbolizado por el cordero de un año y demás. Así que todo el ritual mosaico del templo era una descripción al pie de la letra
de la biografía de Cristo Jesús, escrita en la palabra de Dios. Debo añadirte que todas las escrituras tenían en sombra la biografía de Jesús, ilustrada en figuras, en símbolos y en ritos. Las figuras, los símbolos y los ritos de todo lo que se hacía en el templo estaba ilustrando la vida de Jesús. Pero los judíos no podían adaptarse a la idea de un Mesías sufridor. No les cabía en la mente. Habían sido enseñados por la mayoría todo lo contrario. Y ahora aparece el Cristo como un Mesías sufridor y ellos no lo pueden soportar, no lo pueden entender, no ven cómo eso se aplica a las Escrituras. Recuerda que Isaías 53, que nosotros lo acabamos de estudiar no hace mucho en la iglesia, en la lección de escuela sabática, presenta al Mesías como un Mesías sufridor, no como un Mesías que venía a sentarse sobre el trono de David. Un Mesías que cargaría sobre sí el pecado de todos los hombres. Y los judíos no podían entender esto, le era un misterio. Por eso cuando el Mesías vino no lo recibieron, porque Satanás estaba influyendo en la interpretación que ellos le daban a las Escrituras, y esto trajo como consecuencia, mis hermanos, que cuando vino el Mesías no lo reconocieron. ¿Qué cosa más grande? Por más de 2500 años estaban esperando la venida del Mesías. Y cuando el Mesías viene y se presenta a la tierra, no lo reconocen. Bien, el Mesías vino como un Mesías sufridor. El mundo no lo reconoció. Interesante que precisamente en estos días hay un grupo de judíos que están saltando de alegría porque el Mesías ha llegado. Y hay un señor allí que ellos dicen, este es el Mesías que habíamos esperado. Y otra vez se enredan aún más en las interpretaciones bíblicas. Es un hombre muy educado, muy enseñado, se conoce casi toda la Biblia de memoria. Y esto le ha traído esperanzas a ellos, olvidándose, no queriendo reconocer, no queriendo ni considerar por un momento que el Mesías ya vino, que el Mesías estuvo dentro de ellos o entre ellos y no lo reconocieron. Bien, ¿cuál fue el verdadero origen de la Pascua? ¿De dónde nació esta idea? ¿De dónde la tomó Moisés y nos presenta a nosotros el origen de la Pascua? Vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo, voy a leer el verso 2 y 3. Dios se proponía liberar al pueblo de la siguiente manera. Este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres. Un cordero por familia. Quiero que notes que la figura de Jesús o el Mesías como un cordero fue escogida por el cielo mismo. Fue escogida por el cielo por una razón. No se pudo encontrar otra figura más apropiada,
Sí, hay muchas otras figuras buenas en la Biblia, pero me parece que esta era la más apropiada que Dios escogió. ¿Por qué se escogió a un cordero para representar a Cristo? Bueno, yo te puedo decir, al lado de mi casa en Puerto Rico, tenía un pariente de mi papá que criaba corderos y tenía una crianza inmensa. Tenía varios cientos de ellos y los tenía bien enseñaditos. Y en la mañana les abría el corral, los echaba al monte y ellos se iban solitos, derechitos hasta el monte. A veces les soltaba el perro y el perro los empujaba más ligero. En la tarde los llamaba y ellos volvían otra vez. Pero un día pasó algo inesperado. Pasando por el lado de casa, se empeñó en que quería comer del jardín de mi mamá. Así que en la cerca por ahí estuvo buscando a ver cómo podía meter la cabeza. Finalmente la metió por debajo de unos alambres de púa, que era lo que teníamos nosotros para separar la verja. Y entonces metió la cabeza por allí, por debajo de la verja, y un alambre de púa se le pegó aquí. Allí pegadito de la casa, como unos 10 pies de la casa, 12, no más. Y nosotros estábamos allí. Y el animal empezó a jalar y se desgarró y se desgargantó. Y allí murió, calladito. No se oyó un balido, no se oyó un grito o un gemido, no se oyó nada. El animal murió. Cuando nosotros nos bajamos en la mañana que íbamos a salir para la escuela, el animal estaba allí muerto al ladito de nosotros. Y no gritó, no hizo alboroto, murió calladito. Y yo fui corriendo a darle la noticia a mi mamá. Y decía ella, ¿tú notas, hijo, por qué en la Biblia se escogió presentar a Jesús como un cordero? Porque vino a esta tierra, vino como un cordero, vino como Mesías nuestro, vino como un Mesías sufriente y nunca se quejó, calladito. Todo el castigo que le dieron, lo bofetearon, le dieron de puño, le dieron golpe, le escupieron la cara, le hicieron todo lo peor que tú te puedes imaginar. Y dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ese fue Jesús. Yo a veces pienso que no se parece a muchos de nosotros, porque si algo hacemos seguida que las cosas no nos salen bien, es reclamar y hacer alboroto para que sepan que no estamos de acuerdo. Sigo leyendo en Éxodo 12. Voy a leer Éxodo 12:4. Mas si la familia fuera pequeña, no baste comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno, conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Así que el cordero había que sacrificarlo el viernes y había que comérselo completo el viernes. No podía sobrar nada, no se podía dejar nada para el otro día. Y hermanos, así mismito fue la vida de Cristo. Vino a esta tierra, murió y sufrió por nosotros. Y antes que se pusiera el sol, ya había expirado y ya había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El verso 5 es el próximo versículo que quiero leer. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Yo quiero que empieces a prestar atención a las fechas y a los días especiales. Se cogía el 10, se guardaba hasta el 14, se mataba como por ahí a las 3 de la tarde
y entonces debían comérselo apresuradamente, ¿verdad? Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Así que Dios era el que había introducido esta idea. La introdujo a Adán y Eva. La introdujo desde la caída de Adán y Eva. Y lo introdujo inmediatamente cuando el Cordero de Dios, cuando el Cordero murió en lugar de ellos en ese día. Ellos eran los que tenían que morir. Nuestros padres eran los que tenían que pagar con su vida. Sin embargo, Dios encontró a un Cordero sustituto que representaba a Cristo Jesús. Te llevo otra vez a Levíticos 23, 5 al 7. Dice así: en el mes primero, otra vez el mismo mes del que hablamos de Éxodo 12, en el mes primero, a los 14 del mes, otra vez notas la misma fecha, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación y ninguna obra servil haréis. Así que otra vez se encuentra que el día 14 era el día cuando se debía practicar la Pascua, que el 15 de este mes comenzaría una solemnidad a Jehová de los panes ácimos o panes sin levadura. Esta fiesta debería durar 15 días. De aquí en adelante, el pueblo judío comenzaría a emplear 2 cómputos, ¿verdad? Uno, el primero, que era el año religioso, y el segundo, que era el año civil. Y cuando tú miras un calendario judío, ahorita yo voy a poner uno, pero cuando tú miras un calendario judío, tú vas a ver que hay 2 números. Está el número que concuerda con los meses y los años nuestros, pero debajo hay otro número que no concuerda, pero concuerda con el año bíblico, con el año que presenta la Biblia. Así que este primer mes judío se llamaba Abib, A-B-I-B, Abib. Más tarde se llamó el mes de Nisan. Y el 14 del mes de Abib o del mes de Nisan, que eran el mismo mes, sería el de la Pascua, de acuerdo con las fiestas introducidas primeramente en Éxodo 12. Así que Éxodo 12 es una profecía. Esta profecía señalaba que algo grande, la Pascua, el Cordero de Dios, debería morir el 14 de este mes. El 15 se comerían panes sin levadura y debía ser un día especial de investigación y de reposo. Así que el 15 de Abib era un día de sábado. Te explico. La Biblia habla de 2 sábados. Habla de un sábado ceremonial y habla de un sábado que es el sábado séptimo de la semana del 4º mandamiento. En las fiestas judías habían 7 sábados. 7 sábados. Y estos sábados caían en diferentes días de la semana. Aquí encontramos uno que la Pascua es el 14, el 15 de cada año de este mes de Nisan debería ser un día de panes de ácimo, y luego en el 16 acontecía otro evento. Allí quiero llegar. Déjame te llevo un ejemplo de la misma Biblia. San Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado,
pues era el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y no fueran quitados. Había un problema, que algunos sábados ceremoniales caían en un sábado semanal. Entonces tú podías tener lo que llamaron algunos un sábado doble, sábado semanal y sábado ceremonial en el mismo día. Y esto fue exactamente lo que pasó cuando Cristo murió. Cristo murió el viernes, el sábado era sábado semanal, pero también era sábado ceremonial. Por eso los judíos le llamaban a este día el gran día del sábado. El gran día del sábado era cuando los dos sábados se juntaban uno con el otro. No acontecía todos los años. Tú sabes que hoy día, digamos, mi cumpleaños el 19, hoy este año puede ser lunes, el año que viene puede ser martes, el otro puede ser jueves. Y así las fechas van variando de año en año. Levíticos 23, 10 al 12. Hermano, este es un tema un poquito difícil, pero nosotros tenemos que empeñarnos a entenderlo, porque es una descripción de la vida del Mesías, de su ministerio, y nos ayuda a nosotros a ahondar más, a entender mejor y a sacarle un mayor significado a este también. Levíticos 23, del versículo 10 al 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Así que esta era lo que se hacía. El 14 se hacía la Pascua. Se sacrificaba el Cordero Pascual, que es un símbolo de Cristo y es un símbolo de la liberación que hay en Cristo Jesús. Eso fue lo que Israel estaba conmemorando el 14 de este mes cuando salió de Egipto. La liberación de la esclavitud. El 15 era sábado. En el caso de la muerte de Cristo en el año 31, cuando murió, era un doble sábado. Y el 16 de Nisan sería una fiesta de las primicias. Acuérdate, el pueblo de Israel tenía dos grandes cosechas. La de cebada, y esa cosecha de cebada estaba comenzando precisamente en este momento. No la siembra, sino la cosecha. Y luego tenían la cosecha del trigo. La cosecha del trigo ocurriría 50 días más tarde, que es lo que nosotros llamamos hoy día el Pentecostés, que eso es lo que necesita Pentecostés, eso es lo que simboliza 50. Así que el 14 sería la Pascua, el 15 sería sábado de descanso, el único día que Cristo pudo descansar realmente cuando estuvo en la tierra, y el 16 sería el día de las primicias. Yo te quiero explicar un poquito de esto de las primicias, pero ahora vamos a entrar a San Lucas 23 para que veamos el viernes, el sábado y el domingo. Después te voy a llevar al mapa. Y era el día de la víspera. Mi versión es antigua, del 1909, y tiene un error de traducción. Dice, y era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. No era el día de la víspera de la Pascua. Mira cómo lo traduce la Reina Valera del 60. Ya en esta altura se dieron cuenta del error y lo corrigieron. En el día de la preparación, que es el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo. Así que no era la víspera de la Pascua, era la víspera del sábado. Así que Cristo murió
el viernes en el día de la Pascua, antes del sábado, que sería el próximo día. Otra vez, vuelvo a Éxodo 12:6 para que veas esta misma fecha. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que inmolar es un sacrificio, es una muerte o un sacrificio que hace, y el que muere o se sacrifica muere sin culpa. Por eso se llama inmolar. Así que Cristo fue inmolado por nosotros, ¿verdad? Ese viernes 14. Entonces mira el calendario. Aquí te voy a poner ahora el calendario de un mes igualito al que pasó en el día que Jesús murió. Me metí a un website judío y busqué el calendario, y aquí te estoy ilustrando ahora el calendario. Tú notas que cada día tenía una fecha. En negro, debajo del número, digamos debajo del 3, encuentra que es el segundo día de Nisan, el tercer día de Nisan, y así sucesivamente. Y entonces está el 10, el 11. El 10 era cuando se separaba el cordero, que se haría de sacrificar el 14. Pero el 10 de Nisan es lunes, allí comienza. El martes es 11, aun cuando arriba aparece el 12. Acuérdate que te estoy diciendo que hay 2 calendarios juntos, uno civil y otro religioso. Aquí están los 2. Los números que aparecen en la esquinita de cada día es el mes civil, pero el número que aparece debajo es el mes religioso, con las fechas de las actividades religiosas. Entonces nota que el 14 de Nisan, para nosotros, este es el año 22. Así que el año que viene, abril del año 2022, el 15 de Nisan, el 15 del mes, perdón, no de Nisan, el 15 del mes va a ser el 14 de Nisan. Así que en el año que viene nosotros vamos a celebrar el 14 de Nisan, el día de la Pascua, el mismo viernes. Nosotros siempre celebramos la costumbre de la gente, tal vez por conveniencia, celebra la Pascua viernes, sábado y domingo. Pero no era así. Porque tú sabes ya que todos los años los días no caen el mismo día de la semana. Así que el año que viene, el 14 de Nisan va a caer viernes y va a ser el 15 de abril. Así que el 14 de Nisan cayó viernes, el 15 de Nisan cayó sábado, y el 16 de Nisan cae domingo. Cristo murió viernes, descansó en la tumba el sábado y se levantó el domingo bien temprano en la mañana. Esto que te digo, hermanos, es bien importante. Y es importante por la siguiente razón. Hay muchas personas que están queriendo reinterpretar la Biblia otra vez. Inclusive dentro de nuestra propia iglesia hay personas que están interpretando que Cristo no murió el viernes, sino murió el miércoles. Y yo te quiero enseñar aquí en este calendario que no cabe que Cristo muriera el miércoles y se levantara el domingo. Los otros días, un tiempo atrás, yo estaba escuchando a la Moody Bible Institute, y uno de los pastores que yo más respeto, y este pastor estaba diciendo
que muy posiblemente Cristo murió el miércoles. Yo digo que Cristo murió el viernes 14, descansó el 15 y se levantó el 16. Esto no cabe en el calendario judío, porque entonces tendría que morir el miércoles 12 de Nisan. Así que no cabe. Del miércoles al domingo hay 4 días o 5 días. Hay 5 días. Y no cabe de que Cristo murió miércoles, jueves, viernes, sábado, se levantó ya el sábado por la noche o por la madrugada. No cabe. Ahora, yo te quiero mostrar en el libro de San Lucas por qué yo digo esto. San Lucas 23, 56 y 24:1. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y repasaron el sábado conforme al mandamiento. Primero nota que se trata del sábado del cuarto mandamiento, al que ellos salieron a reposar, aun cuando los 2 días eran sábados y estaban juntos. Pero lo que estoy diciéndote es que la muerte de Cristo fue el viernes, ya tarde, casi se ponía el sábado, y ellos se apresuraron a irse a las casas a prepararse para reposar el sábado. 24:1 dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellos. Así que el viernes, la Pascua, el viernes en la tarde ya se apresuraron, ¿verdad? Como pasó también con el pueblo de Israel, con el apresuramiento que tuvieron que pasar, porque al otro día se saldrían de Egipto, ¿verdad? Sería el éxodo. Y entonces el sábado los reposaron y el domingo de mañana las mujeres vinieron al sepulcro trayendo drogas aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, porque el viernes por la tarde no habían tenido tiempo. Desde las 3 hasta las 6 más o menos acontecieron un montón de cosas y no hubo tiempo para ungir el cuerpo de Jesús. El versículo 2. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pasaron junto a ellos 2 varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nota la resurrección. No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que les he hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Te das cuenta? Murió el viernes, descansó el sábado, resucitó tempranito el domingo, al tercer día, 14, 15 y 16. Notas que el miércoles no cabe. Del miércoles serían 5 días, no el tercer día. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Viernes, sábado y domingo. Hoy es el tercer día. Vamos a buscar San Mateo 27. San Mateo 27, del 50 al 54, y ya vamos a empezar a terminar aquí. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. 51, y aquí el velo del templo se rompió en 2 de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los que habían dormido se levantaron.
Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Bien, entonces San Mateo está diciendo que en la ocasión de la muerte de Cristo hubo un gran terremoto. Esto es el viernes por allí, poquito después de las 3 tal vez. Hubo un gran terremoto, y en este terremoto inmenso que hubo, se abrieron los sepulcros de muchas personas que dormían. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que el viernes hubo un terremoto. Los sepulcros se abrieron. Pero estos que estaban en los sepulcros no salieron de allí, de los sepulcros, no recibieron la vida todavía, no fueron libertados de la prisión donde Satanás los tenía puestos, ¿verdad? Sino hasta el domingo, cuando Cristo se levantó, juntamente con él, trajo a un grupo de creyentes que habían estado muertos, ¿verdad? Y los trajo con una razón muy especial. De todas maneras, eran mártires que habían salido con Jesús, ahora vestidos de la inmortalidad, y anduvieron por la ciudad dando testimonio, y más tarde ascendieron con él al cielo. Deseado toda la gente, página 730. Al resucitar Cristo, sacado de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrió en ocasión de su muerte, había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido considerados colaboradores con Dios y que a costa de sus vidas habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Así que Dios trajo consigo un grupo de creyentes. Este grupo de creyentes se levantó, fueron por las ciudades dando testimonio de que Jesús era el verdadero Cristo que Dios había enviado, y que ellos estaban allí para dar testimonio en toda la ciudad. Así que yo me imagino que la ciudad completa quedó impresionada con estas personas, ¿verdad? Dios quería dar un detalle más, un punto más final para demostrarle al pueblo incrédulo que no querían creer en Jesús, de que Él era el verdadero Mesías. Y así que sacó a un grupo de creyentes. Déjame llevarte ahora otra vez a Levíticos 23, 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así que el 16 de Nisan o de Abib, el primer mes del calendario cristiano de los judíos, del calendario religioso de los judíos, había una fecha especial. Esa fecha era el 16, donde todos los agricultores traían al templo los primeros frutos de su siega, y el sacerdote los tomaba ahora, los levantaba en alto, se los ofrecía a Dios y le daba gracias por esas primicias de una gran cosecha que habría de seguir. Era la cosecha de la cebada. 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que el pueblo de Israel, el día domingo 16, estaba ofreciéndole a Dios las gavillas mecidas, la primero de la cosecha de cebada, en agradecimiento. Y en ese mismo día,
Cristo se constituye nuestras primicias. Escucha bien. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Cristo entonces toma a este grupo de creyentes que Él levantó, que les abrió la tumba el viernes, pero los levantó de la tumba el domingo temprano en la mañana, juntamente cuando Él se levantó, y estuvieron por la ciudad dando testimonio de la gran cosecha final que le va a seguir, ¿verdad?, a la gran cosecha de cristianos, de creyentes en todo el mundo. Así que el domingo se celebra lo que los judíos estaban celebrando, ¿verdad?, en su país de costumbre, desde que entraron a Palestina, la gran cosecha de cebada, y era las primicias, lo primero que salía que iban a llevar al cielo. Efesios 4, 8 y 9, y aquí voy a terminar. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y ¿qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así que cuando Cristo subió al cielo, aquellos cristianos que resucitaron de la tumba, que se levantaron con unas vestimentas, con la inmortalidad, ¿verdad? Cristo los llevó con ellos, dice Romanos, Efesios, que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó a los cautivos que Satanás tenía en las tumbas, llevó un grupo de ellos al Padre para que viera la muestra de la gran cosecha final que le va a seguir en su segunda venida. Así que, gracias a Dios, Dios nos tiene a nosotros en planes. Está, hermanos, todo al pie de la letra, ilustrado, como dice el Evangelio. Lo que está ilustrado en el Antiguo Testamento es toda la vida y el ministerio de Cristo al pie de la letra. Termina, ¿verdad?, con las primicias de la cebada. Después hay también otra cosecha, que es la cosecha de trigo, que esa cosecha se señala 50 días más tarde. En la fiesta del Pentecostés había otra cosecha que comenzaba ese día también. Esa otra cosecha la ilustró el Señor derramando el Espíritu Santo, y dice que en el primer sermón varios miles de personas se bautizaron, se unieron a la iglesia, el pueblo, la iglesia primitiva recibió el don del Espíritu Santo, y fueron por todas partes predicando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, preparando al pueblo, preparando a la iglesia para la gran cosecha final que va a acontecer en ocasión de la segunda venida de Cristo. Hermanos, Dios todo lo tenía planeado, todo lo anunció en el Evangelio, todo estaba allí en figuras o sombras para indicar luego la realidad que es Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios, vamos a terminar con una palabrita de oración, agradeciéndole, pidiéndole a Dios que nos dé más luz cada día, ¿verdad?, de su palabra. Querido Dios, queremos agradecerte por Cristo Jesús, que dejó el cielo, vino a esta tierra, lo arriesgó todo, perdió su vida, dio su vida por nosotros, y ahora el domingo se levanta otra vez como un campeón y nos deja ilustrado en la gran cosecha final que habrá al fin de este mundo de todos los que hemos creído y confiado en ti. Prepáranos, oh Dios, permite que
que estemos listos para esa gran cosecha cuando Cristo mismo vendrá a la tierra a levantar a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.